Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la entrevista con Expoc. Y hoy platicaremos del futuro, de proyecciones, de tendencias, de reputación y de y la reputación como ese gran intangible que hay que decirlo desde mi punto de vista, cada vez la reputación como consecuencia de las acciones resulta ser quizá uno de los principales promotores para que las organizaciones implementen lo que ustedes saben en Expoc nos apasiona, que es las prácticas de responsabilidad social, sustentabilidad o últimamente ESG. Y para ello tenemos un gran invitado, amigo, colega. Oye, Mau, déjame presentarte formalmente. Actualmente te desempeñas como Managing Director de Jefferies Group, esta consultoría estadounidense que crece. Y tú igualmente creces junto con tu equipo, tu liderazgo en temas que cada día, como lo expresé, son más importantes y relevantes para el mundo de los negocios. También eres embajador del Corporate Excellence Center for Reputation Leadership en México, del cual platicaremos específicamente, Mau, ¿no? Sé que esta organización, recientemente hace unos días presentó un estudio 2023 respecto de tendencias en reputación y gestión intangible. Mau, platiquemos de eso, pero antes, platícame qué es el Corporate Excellence Center for Reputation. Mira, con gusto. La verdad es que, como te decía, me emociona mucho poder tener esta conversación y te voy a decir por qué. Porque Corporate Excellence opera, si no me equivoco, ya desde hace más de 10 años. Son un think tank, aunque ellos se definen como un think and action tank, ¿no? Y esto lo que significa es que no solamente se dedican al diseño o al desarrollo de ideas y modelos y metodologías, sino a todo lo que tiene que ver con la formación ejecutiva y ayudar a las empresas a poner en marcha o en ejecución todas esas prácticas y todos esos modelos de gestión con un fin último, y es conseguir empresas excelentes. Esa es prácticamente la definición. ¿Y cómo ven ellos este tema en las empresas excelentes? Bueno, pues básicamente en cuanto a esta aspiración o a esta visión en cuanto a que las empresas deberían de liderar a través de su reputación. Es a través de la gestión proactiva de su reputación como principal activo intangible, como consiguen esa excelencia, debido a que básicamente se ponen al servicio de sus stakeholders. Es un think tank europeo, español, con la oficina central en Madrid, que tiene un interés creciente, ¿no?, en nuestra región, en América Latina, y esto se debe a una cosa que tú conoces muy bien, ¿no? Y es también que el punto de cocción hacia este tema de intangibles está avanzando en nuestro mercado. Cada vez el interés de las empresas, de los CEOs y de los directores de comunicación es mayor por entender cómo transformarse organizacionalmente y cómo conseguir que estos indicadores intangibles se encajan en la gestión del negocio. Y así es como me sumé, ¿no? Me hicieron la invitación a unirme al equipo a través de este rol y estas funciones de embajador. Yo lo único que hago, pues básicamente es tratar de llevar su visión y sus ideas lo más lejos posible aquí en el mercado mexicano. Y te contaba todo esto porque justo te decía, estamos muy emocionados porque Corporate Excellence hace un montón de cosas. Genera una cantidad de conocimiento impresionante, pero yo te diría, tiene una serie de iniciativas estrella. Y en lo que se refiere a identificar tendencias o realizar estudios, toda la parte de investigación, Approaching the Future es su estudio estrella, ¿no? Y ellos lo hacen desde hace 8 años, pero esta vez llevan a cabo la edición de América Latina. Como cualquier estudio, pues necesita una muestra mínima para que se dé por válido el estudio. Y es la primera vez, Edgar, que en 8 años se consigue la edición de México. Y esto tiene que ver con lo que acabo de comentar, con el interés creciente de organizaciones, corporaciones, ejecutivos, CEOs, directores de comunicación por entender mucho mejor este tema, y fue lo que presentamos hace unos días. El nombre del estudio Approaching the Future describe de qué va, ¿no? Como dices, es el estudio estrella de esta organización y se enfoca en reputación e intangibles. No es un estudio que nace para temas de responsabilidad social, sustentabilidad ni nada. Es un estudio de reputación, ¿correcto? Es correcto, porque siempre lo vamos a ver como el fin último, la gestión de la reputación,
pero el estudio lo que hace es que es un conglomerado de intangibles, es decir, al final analiza cuáles son las tendencias más importantes, las que van a poner de alguna manera, es más, déjame decirlo así, plantearlo así, bien contra las cuerdas a las empresas, o van a representar las grandes oportunidades para las empresas en términos de intangibles, ¿no? Pero con intangibles podemos entender al propósito corporativo, la cultura corporativa, la comunicación, la marca, la reputación, ¿no? Y evidentemente, una de las cosas que además sé que te encanta este tema, porque tú eres experto en esto, pues hoy la sustentabilidad o la sostenibilidad, pues es una de las máximas del estudio y figura en la primera posición de la tendencia más importante para nuestro mercado en los próximos meses. Evidentemente, este estudio tiene la intención de llevarse a cabo el próximo año, pero por lo menos durante el próximo año el foco de los ejecutivos está en la sostenibilidad y sobre todo en el diseño y el encaje de los criterios ESG en la gestión del negocio. Y déjame ir específicamente a este estudio para México. ¿Qué resultados presenta Mau? Como bien dices, lo que hace el estudio es que identifica un mapa de tendencias, las clasifica, las cualificas, y en este caso, si me permites, creo que lo que sugiero es centrarnos como en el top 5, ¿no? Básicamente, lo primero que me gustaría destacar es una cosa importante, a diferencia de lo que ha sucedido en otros mercados, y es que en el caso de México, cuando empiezas a hacer el zoom in, en 48%, casi 49% de las respuestas vinieron del C-Suite. Entonces, eso ya de entrada nos da un diagnóstico y una señal clara de cuáles son los temas que están hoy en la agenda de la alta dirección aquí en México. Evidentemente estamos hablando que las personas que participaron, pues se abrió el estudio para todo tipo de empresas, pero fundamentalmente la participación fue muy alta en empresas internacionales, multinacionales, empresas de gran dimensión en donde también la figura del director de comunicación ocupa un espacio importante dentro de la empresa. Lo que hemos identificado para este año son 5 tendencias importantes, ¿no? Por un lado está la sostenibilidad y los criterios ESG o ESG, ¿no? Ocupan el primer lugar del estudio con casi un 68% de prioridad para las compañías. Le sigue la reputación corporativa, muy debajo, muy de cerca, con un 67.2%. Y luego las últimas 3 posiciones, o la posición 3, 4 y 5, ocupan, en este caso, 3 intangibles también que son propósito corporativo, que sabes que es una tendencia en nuestro mercado. Hoy las compañías están muy interesadas en entender cómo encajar, cómo diseñar y cómo encajar el propósito también definitivamente en la gestión del negocio. Le sigue la comunicación corporativa, que ha crecido en nuestro mercado, y por último el liderazgo responsable, que no es otra cosa más que cuál es el papel fundamental del CEO en la gestión de todos estos intangibles. Si me permites añadir uno más, ¿no? En este caso, hay una parte importante que son las nuevas formas de trabajo, ¿no? Las compañías están realmente interesadas en entender cuál es el punto de equilibrio, ¿no? Con este grupo de interés, llamémoslo colaboradores, empleados, en cuanto a resolver sus expectativas sobre las nuevas formas de trabajo o el trabajo del futuro, ¿no? Que en este caso, pues, todo viene derivado de la pandemia. Pero al final, como bien planteas, pues es un estudio que lo que hace es identificar cuáles son estas tendencias, cuáles son las prioridades dentro de cada una de las tendencias, pero básicamente para resolver o responder a el entorno tan exigente en el que se desempeñan hoy las compañías, en donde yo te diría, pues desde mi punto de vista, pues hay 4 cosas que resaltar, digo, más allá de lo que ya conocemos, ¿no? Un escrutinio altísimo, cajas de cristal, ¿no? Regulaciones, etcétera. Para mí hay 4 cosas que están sucediendo en las que están condicionando la forma de operar de la empresa, ¿no? Para mí, en primer lugar, es la reinvención de los modelos de producción y de consumo, ¿no? En segundo lugar estaría la creciente regulación, pero una regulación que va hacia una economía verde e inclusiva. No estamos hablando de temas regulatorios, técnicos, tradicionales, sino más bien a todo lo que aspira a ser verde e inclusivo. Evidentemente está la exigencia de los inversores a las empresas de trabajar en aspectos
ASG o ESG, como queramos llamarlo. Y por último, hay una cosa que tiene que ver con un concepto relativamente nuevo, que es la parte co-creación de valor, ¿no? Y eso pues definitivamente está poniendo a las empresas en un contexto diferente, en donde pues, lo que salta son estas tendencias. ¿Cómo se puede aprovechar este estudio, Mau, para ser específicos y, por supuesto, invitar a quienes vean esta entrevista y este contenido a que lo conozcan, lo revisen, pero ¿para qué es útil, además del reflejo? Pues lo que hace es lanza la invitación a las empresas de cuáles son los aspectos en los que deben trabajar, poner mayor atención, poner mayor energía, porque finalmente responden al entorno en el que están operando. Punto número 1. Y luego lo que hace el estudio cuando se rompe y se empieza como a deshebrar, lo que hace es que revela cuáles son los principales ámbitos de acción dentro de cada una de las tendencias. Te pongo un ejemplo. Hablábamos hace un momento en el que casi el 70% de los encuestados, o bueno, más bien las personas que participaron en el estudio, pusieron en relieve la importancia de la sostenibilidad y de los criterios ASG como tendencia número 1 en México. Ya de entrada sabemos, bueno, las compañías tienen que poner atención en esto. Pero cuando empezamos a deshebrar el estudio, surgen 3 cosas. Lo primero, ¿cuáles son los retos a los que se están enfrentando las empresas o a las dificultades? Punto número 1, integrar la sostenibilidad en los planes y en la estrategia de negocio, es decir, las compañías no están siendo lo suficientemente hábiles para poder entender cuál es el camino que se tiene que seguir. Son puntos de cocción y madurez que tiene cada uno de los mercados. No lo veamos como algo negativo, sino yo siempre lo veo como áreas de oportunidad. Eso por un lado. Por otro lado, definir objetivos claros para poder contribuir a los objetivos de desarrollo social. En este caso, yo creo que tú sabes mejor que yo que son pocas las veces en donde en realidad existen estrategias y planes muy concretos que taclean estos objetivos, pero que al mismo tiempo ponen atención en el negocio. Y luego hay una parte importantísima que yo creo que también te la vas a poder imaginar, que tiene que ver cómo mejorar el reporte, ¿no? Esto a lo que nos lleva al final, la mejora del reporte, pues también es a la gestión de la reputación, porque está ligada a las expectativas de inversores y del resto de los grupos de interés, y también en la gestión del riesgo reputacional, ¿no? Pero así, cada una de estas tendencias cuenta con la definición de los campos de acción y de los retos en los que tienen que actuar cada una de las empresas. Y así en cada uno de los ámbitos, ¿no? En cada una de las tendencias, perdón. Porque probablemente con el uso de los conceptos estoy confundiendo a quien nos está viendo y escuchando, pero básicamente eso es lo que hace el estudio. Identifica las tendencias, los ámbitos de acción, es decir, donde las compañías están poniendo más energía, más pasión, más esfuerzo, pero donde, además de eso, ¿dónde están los retos? ¿Dónde están encontrando los problemas? Estamos en que son sostenibilidad e ESG, reputación corporativa, propósito corporativo, que ese es el concepto que puede adoptar la mercadotecnia, a lo mismo que es ESG. El propósito es lo social o ambiental, pues para darle un sentido a la empresa o al producto. Comunicación corporativa, liderazgo responsable y futuro del trabajo. Oye, Mau, ¿será que estos temas de ESG y sostenibilidad cada vez están más cercanos o dependen de las áreas de comunicación, Mau? Están mezclados. Pasión, comunicación corporativa, propósito y sostenibilidad. Estas 4 tendencias primeras, allí está ubicado este liderazgo. Sin duda, yo creo que hay una parte técnica que no recae en las áreas de comunicación, no, pero yo creo que la comunicación finalmente está en el corazón, en el núcleo de todo lo que está pasando en la empresa en materia de intangibles. Fíjate que hay una parte en donde yo todavía no he visto del todo aquí en el mercado mexicano. Seguimos avanzando, por supuesto, pero si lo comparamos con otros mercados mucho más maduros en ese sentido, te pongo 2 ejemplos. España es uno, evidentemente, y el otro es Estados Unidos. Creo que pueden ser las 2 referencias inmediatas. Lo que estamos viendo también es una evolución en las figuras de comunicación. La figura de comunicación en esos mercados se está integrando por completo a los consejos de dirección o a los equipos de dirección, ¿no? Somos muy
aquí en México muy del uso de estos palabras, ¿no? Pero el famoso C-Suite, bueno, pues ahora la figura de comunicación está adoptando esta nomenclatura de Chief Reputation Officer, el famoso CRO. En México eso es algo que todavía no vemos. Yo solamente conozco a una persona, ¿no? Aparte es un gran amigo también, es un gran profesional, que ostenta en su cargo, ¿no? La palabra reputación. Pero es algo que todavía no estamos viendo del todo en México. Pero una vez que tú ya te atribuyes esas funciones, pues evidentemente también te estás atribuyendo la misión de romper con los hilos dentro de las empresas, de manejar la narrativa a nivel global. Evidentemente tienes la misión de proteger, de construir, de gestionar la reputación, sí, con el soporte de las áreas y con el acompañamiento de las áreas. No se refiere eso a que asumes la interlocución con todos los grupos de interés, porque no tiene ningún sentido tampoco que se haga de esa manera, pero sí se sitúa la comunicación en el centro o en el corazón de la actividad de la empresa. Y eso es algo que yo creo que todavía como mercado no sucede. Yo creo que lo vamos a ver pasar en los próximos años, como hemos visto pasar muchas cosas en los últimos 5, 6, 7 años. Pero en el caso de la sostenibilidad, sin duda, Edgar. O sea, la comunicación tiene que estar vinculada a la parte de ESG, porque finalmente todo lo que tiene que ver con materia de reporte, iniciativas, actividad, pues es una labor de comunicación y cada vez es más importante. Lo que mencionas es esta evolución del CRO respecto de lo que implica su nueva responsabilidad. Y déjame hacer 2 apuntes para tomar tu impresión, que no son críticos, sino son hacia adelante. El CRO tiene que tener cada vez más vínculo con la estrategia del negocio, con el gobierno corporativo. Y eso es crítico, porque no puede ser que no estemos allí. Sin embargo, luego los gestores de la comunicación realmente se han puesto quizá en la superficie, en la periferia, y quizá atienden, no en lo general por supuesto, riesgos o asuntos prehacendados, ¿no? Pero igualmente el CSO, los líderes de sostenibilidad, pues no solían despachar con las áreas de comunicación. Eran liderazgos que no comían juntos en la cafetería. Eran liderazgos que parecieran no tener una relación hacia la empresa en la construcción de valor. ¿Estás de acuerdo con esto? Y el horizonte es hacia allá. Sí, el horizonte es hacia allá. O sea, yo creo que incluso lo podemos ver en el estudio cómo es que la comunicación corporativa se ha desplazado hasta ocupar una posición dentro de este top 5, llamémoslo, de tendencias, ¿no? Tienen que ver evidentemente con las exigencias digitales, tiene que ver evidentemente con todo lo que nos ha pasado a lo largo de la pandemia, en donde la comunicación interna se ha vuelto algo estratégico, ¿no? ¿Por qué? Porque se requiere de la comunicación interna para poder por lo menos proteger y tratar de disminuir el impacto que está teniendo las nuevas formas de trabajo, porque lo tiene, Edgar, ¿no? O sea, al final encontrar este punto de equilibrio es complicado por momentos, porque por un lado tratas de resolver las expectativas de colaboradores, pero por otro lado no puedes perder de vista los intereses de la compañía, ¿no? Y una de las cosas que suceden, ¿no? Le suceden a muchas compañías es que adoptar estos nuevos modelos híbridos o estas nuevas formas de trabajo tiene un impacto directo en la cultura corporativa que se va diluyendo poco a poco. Y ahí es donde la comunicación corporativa está teniendo mucho mayor peso. Lo que acabamos de concluir es que la comunicación es muy importante en la parte de ESG, porque fundamentalmente nos encontramos frente al reto, por un lado, de formar a los empleados, ¿no? Entrenarlos, ¿no? Comunicar las bondades, los beneficios, participar en la transformación organizacional, y para eso se requiere una narrativa y se requiere comunicar. La figura de comunicación es súper importante. Y por otro lado, hay otra parte que no tiene que ver con lo técnico. Lo técnico puede seguir siendo del CSO, ¿no? Pero por otro lado, hay una parte que tiene que ver con comunicar los compromisos y los logros a todos los grupos de interés, si es que estamos trabajando en un modelo de co-creación de valor, ¿no? Y ahí es donde, pues, evidentemente, el director de comunicación o el Chief Reputation Officer, pues es quien manda, es quien tiene la placa del sheriff, ¿no? Es quien interpreta, define, entiende cuál debe ser la estrategia de comunicación, cuáles son los espacios donde se mueven esos grupos de interés, cuál debe ser la narrativa que está alineada por completo a una serie de atributos, a una serie de dimensiones reputacionales. Y ahí es cuando
hablaba yo hace un momento de parte de la responsabilidad que tiene este nuevo Chief Reputation Officer es romper con los hilos dentro de la empresa y establecer modelos de colaboración con todas las áreas. Ahora, te voy a decir una cosa. En mi experiencia como consultor, en mi experiencia personal, en el mundo corporativo, de las agencias, la consultoría, etcétera, hay algo que frena y detiene todo esto y es, pero no pisar ningún callo, ¿no? Con esto, pero lo que lo frena es que estas funciones de comunicación, en muchos casos, incluso en compañías muy grandes, de gran dimensión, siguen estando debajo de marketing. Y cuando la comunicación está debajo de marketing o reporta marketing, es muy complicado o es muy fácil caer en la trampa de que eso tenga KPIs comerciales. Es decir, que la comunicación esté asociada a la promoción de la marca, a la generación de los leads, a las activaciones comerciales. Ahí es donde se limita, ¿no?, el alcance y la expansión de funciones de esa figura de comunicación. Yo creo que es un gran reto que hay dentro de muchas compañías y las decisiones, yo he visto otras decisiones muy acertadas. Me parece que para Expo, y conforme a lo que hemos platicado, sirva esta pieza para el CRO y para el CSO, para que se vean de manera hacia adelante, mucho más cercanos, que colaboren, porque creo que existe una correlación, una codependencia. No puede haber un CSO sólido si no tiene como principal sponsor al CRO, y me parece que hacia adelante hay una situación en dos vías. Igual, quien gestiona la reputación tiene que tener cercano a quien gestiona una operación responsable. ¿Estás de acuerdo? Por último, Mau. Totalmente, porque además ese CSO es el que va a poder facilitar a través de procesos, mecanismos, sistemas, modelos de gestión muy elaborados. Entonces, coincido contigo, es una co-creación, llamémoslo una co-creación de valor dentro de la propia empresa. Tiene que haber un modelo de colaboración. Sí quisiera, creo que tal vez es importante matizar que en ningún momento mi hipótesis o mi propuesta es que el Chief Reputation Officer asuma funciones técnicas de otras áreas, sino no, todo lo contrario. O sea, cuando yo digo romper con los hilos es establecer una comunicación, ¿no?, con todas las áreas, ¿no?, ejecutar sistemas transversales y luego colocar en el centro de la actividad a la comunicación, porque finalmente ese Chief Reputation Officer pues es el responsable de tener claro el mapa de esos grupos de interés, ¿no?, cuáles son esas expectativas, cómo se resuelven. Y luego en la parte de comunicación, pues todavía sigue estando de nuestro lado todo lo que tiene que ver con el desarrollo de los contenidos, ahora muy digitales, evidentemente, incorporando la mayor cantidad de data posible para poder elaborar estrategias mucho más focalizadas y evidentemente siempre pensando en el riesgo. Esto es construcción de valor, de co-creación, sirve al financiero, sirve a muchos grupos de interés. Entonces hay que comunicar de mejor manera, hay que hacer comunicación multi-stakeholder. Pues Mau, tenemos que cortarme, pero pues ser pendientes, ¿no?, de las siguientes ediciones y pendientes de estar cercanos a Approaching the Future, año con año, revisar el progreso. Tendencias cambiarán, definitivamente vamos viendo cómo va progresando. Y también estar cercanos a Corporate Excellence Center for Reputation Leadership. ¿No, Mau? Approaching the Future no es otra cosa o no pretende ser otra cosa más que una brújula, es una guía. Y en este caso échenle un vistazo al estudio, porque lo que permite justo es identificar cuáles son esos campos de acción, cuáles son esos retos, cuáles son esas tendencias a las que se tienen que sumar las compañías, porque finalmente son asuntos globales también, ¿no? No son asuntos solamente que surgen aquí en México. Cuando digo es una guía o es una brújula, es porque lo que facilita es la formulación para pasar de los conceptos a la acción. Yo creo que ya estamos en ese punto. Cuando hablamos de gestión de intangibles, cuando hablamos de gestión de reputación, yo te diría, mi sensación hoy es que las compañías mexicanas, los profesionales de la comunicación están muy interesados en entender cómo pasar del concepto a la acción, cómo gestionar proactivamente la reputación. Hasta ahora la reputación siempre había sido vista como algo
que debía ser gestionado reactivamente cuando estabas en problemas. Nadie duda de que tener buena reputación es buena, pero ahora las compañías están entendiendo que se puede maximizar ese resultado. Pero échenle un vistazo, te agradezco como siempre el espacio, me lo he pasado increíble y espero verte pronto. No, pues Mau, gracias por tu opinión, por tu experiencia, por ser generoso en la conversación, como siempre, por tu amistad, por ser colega, y sigamos platicando, Mau, y concluyendo, invitar a la audiencia, como ya que acceda a este informe, Approaching the Future, informe de tendencias en reputación y gestión intangible 2023, que pues bueno, tiene la gran noticia de que los 4 temas top tienen que ver con reputación, con responsabilidad social, con sostenibilidad, ESG, propósito, como le queramos llamar. Ahí está el tema en las tendencias, aprovechemos y progresemos al respecto. Gracias, Mau, hasta pronto y gracias a todos por su atención. Gracias, Edgar, te mando un abrazo.